Cada uno de nosotros tenemos la mente de Cristo. Pero ¿cómo nosotros podemos fortalecer la mente de Cristo y crecer en esa mente, y para que esa mente influya en mi forma de pensar y en mi forma de vivir y afecte nuestra vida diaria? ¿Cómo puede ser? Uno dice, uy, se me escapó. Dijo una palabrita que sabe que no tendría que decirla. ¿Qué pasó? La mente de Cristo no está gobernando el corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y el mundo está lleno de gente con buenas intenciones, pero las buenas intenciones no arreglan nada, no solucionan nada, ni siquiera nos ayudan a vivir. Las buenas intenciones solamente son excusas. Uy, no tuve la intención de hacer esto. Uy, no tuve la intención. Uy, no tuve. Pero lo hiciste. ¿Qué es lo que pasa? El gobierno del corazón, la mente de Cristo no está gobernando el corazón. Bien nos hace tener en cuenta la palabra del Señor, como lo leímos recién en este pasaje del apóstol Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Estoy viviendo en la fe del Hijo de Dios? ¿Mi vida refleja fe? No es fe solamente de decir, bueno, me voy a tirar al vacío y que me agarren. No. Eso no es fe. Fe es creerle a Dios. Fe es tomar la palabra de Dios y movilizarnos, permitir que la palabra de Dios movilice nuestra conducta, movilice nuestro pensamiento, movilice nuestra vida. Eso es fe, porque le estoy creyendo a Dios. Ahora, si yo cuestiono la palabra de Dios y digo, no, esto sí, esto no, y lo aparto o no lo tengo en cuenta y vivo mi vida arrebatadamente, ni siquiera tengo tiempo para leer la palabra de Dios, ni siquiera tengo tiempo para considerar la palabra de Dios. Después me doy cuenta que en mis manos tengo el resultado de la ausencia de la fe, de la debilidad, de la pobreza. Cuando Pedro les está diciendo a los creyentes, ármense de este pensamiento. Cuando Pablo está diciéndole a los creyentes de Corinto, una iglesia desordenada, con 1000 problemas, tenemos la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo. Podemos vivir diferente. Claro, guiados, movilizados, movidos por la mente de Cristo. En el Salmo 84, nuestro texto lema que está ahí en la pizarra, en el banner y también está en la pantalla, dice, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Felices los que habitan en tu casa. Perpetuamente te alabarán. ¿Por qué feliz el que habita en la casa? No quiere decir que tenemos que venir y vivir todos en el templo. No, porque esta no es la casa de Dios. Este es el lugar que dedicamos para alabar y adorar a Dios. Felices los que priorizan a Dios en su vida y se humillan ante Él y lo buscan a Él y hacen de Dios una prioridad en su vida y buscan al Señor. La presencia de Dios es lo que necesitamos. Y debemos anhelar la presencia de Dios, cada uno de nosotros, y buscar al Señor cada vez más. ¿Por qué? Porque en la presencia de Dios yo voy a conocer el pensamiento de Dios. Muchos de nosotros no conocemos el pensamiento de Dios, cómo Dios piensa, porque no pasamos tiempo con Él. Porque no lo buscamos, no leemos la palabra, no tengo tiempo. Bueno, acuérdate de esto. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Todo lo que sembramos en la vida, lo cosechamos. ¿No tienes tiempo para Dios? Muy bien, muy bien. Tu cosecha va a ser conforme a lo que dices y a lo que haces.
y vas a cosechar nada de Dios, porque nunca tuviste tiempo. No entraste en el corazón de Dios, no entraste en la presencia de Dios, no entraste para buscarlo a Él. No hay tiempo. Y entonces la mente de Cristo no llena tu corazón. Los valores de Cristo, la presencia de Dios, no llena tu corazón. Y te encontrarás luchando y dando manotazos de ahogado por aquí, de allá, y gritando por un lado y gritando por el otro, y me van mal las cosas en la vida, y esto es la vida que me ha tocado, y bla, bla, y hablas un montón de cosas. Y Dios está de allí mirándote y dice, yo estoy aquí, te estoy esperando. Y vos seguís dando manotazos. Y Dios quiere enseñarte a vivir. Ve a la presencia de Dios y armémonos de este pensamiento como Pedro le decía a los creyentes, armaos del mismo pensamiento que hubo en Cristo Jesús. Valoren lo que Él valora, estimen lo que Él estiman, aprecien lo que Él aprecia, créanle a Dios y vivan para Dios. En este mismo pasaje de Pedro dice, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Algunos han tomado históricamente este pasaje bíblico para decir que si uno padece en la carne, termina con el pecado. Entonces hay que sufrir mucho para purificar la maldad y el pecado. Eso no dice la Biblia acá, no lo dice de ninguna manera. Nadie es purificado por el sacrificio. Nadie. Pero ese pensamiento ha estado y está en algunas religiones, pero no está en la palabra de Dios. Lo que dice aquí que el que ha padecido en la carne, el que se identifica con Jesucristo, el que prioriza la verdad de Cristo y el que tiene la mente de Cristo, deja a un lado el pecado. Deja a un lado el pecado ya no tiene el dominio, está ahí, pero no lo sigue, lo tiene bajo la autoridad de Cristo. Es como Pablo decía, ¿no? Lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Eso es vivir bajo la autoridad de Cristo y tener al pecado relegado, que no tenga más dominio. En el versículo 2 nos da la razón de este pensamiento. Pedro está diciendo, ustedes deben de pensar de esta manera, ármense de este pensamiento, tengan la mente de Cristo, valoren lo que Él valora, estimen lo que Él estimen. Pero, ¿para qué? Para vivir la vida. Y aquí veo que hay un modelo válido para vivir. Ahí está. Hay un modelo válido para vivir. ¿Por qué? Porque Pedro nos va a hablar de dos modelos para vivir. Por supuesto que uno es el válido. Esta es una de las estrategias que utilizan los maestros en las Escrituras y que Dios mismo la utiliza también. Primero da el aspecto negativo y después resalta el aspecto positivo de la enseñanza. Miren cómo lo hace. Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres. Punto. Un modelo. Sino conforme a la voluntad de Dios. Otro modelo. Hay dos formas de vivir. O vivo conforme a la naturaleza de la carne o vivo conforme a la voluntad de Dios. ¿Está claro? Creo que está suficientemente claro, ¿no? Ahora, el primero de los modelos que está señalado aquí está ligado a las pasiones humanas. Cuando dice concupiscencia, nosotros no usamos en el español esta palabra, ¿no? La usamos muy poco. Por eso Reina Valera me encanta las Escrituras porque tiene estas palabras tan precisas y justas. En el libro de Santiago también está usando cuando uno es atraído de su propia concupiscencia, dice Santiago, ¿no? Y eso habla de la pasión, de la profundidad del corazón humano. Habla de la naturaleza humana, la concupiscencia. Y este es un modelo. Este es un modelo de vida. Dígame, en este modelo de vida, ¿dónde está Dios? Bueno, yo se lo respondo, ausente. Dios está ausente.
¿Por qué? Porque se vive de una manera donde Dios no cuenta. No me interesa la opinión de Dios. Sí, lo tengo en cuenta. Hay mucha gente que lo tiene en cuenta Dios. Lo tiene en cuenta Dios en su mente, en el almanaque, en los días que vienen, porque llega Pascua. Bueno, sí, lo tiene en cuenta Dios. Algunos ni siquiera en eso. Efesios capítulo 2, el apóstol Pablo dice esto: a ustedes Él les dio vida cuando aún estaban muertos en sus delitos y pecados, los cuales en otro tiempo practicaron, pues vivían de acuerdo a la corriente de este mundo y en conformidad con el príncipe del poder del aire, que es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Este es un modelo. Este es un modelo de vida. Dice Pablo, a ustedes, a los creyentes, Dios les dio vida cuando estaban muertos. Acá hay vida y muerte. Estaban muertos. ¿Cómo estaban muertos si estaban vivos? Sí, estaban vivos físicamente, pero muertos espiritualmente. En delitos y en pecados. Tremendo, ¿no? Y mientras pensaba en esto, pensaba en una palabra muy gráfica de las Escrituras. Es la palabra de Dios, es Dios hablando. Y dice, la ira, Romanos capítulo 1, verso 18 en adelante, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesaron ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de su corazón, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Muy gráfico, las Escrituras. ¿Hace falta más claridad? Este es un modelo que sigue las pasiones humanas. Y cuando las pasiones humanas dominan el corazón del hombre y abren la puerta, no se conoce el final. No se conoce el final. No se conoce el final de la perversión. No se conoce el final de la corrupción. Podríamos decir que el final es la muerte. Pero la degradación humana solamente queda en la pasión humana del hombre. Es un modelo deprimente, degradante, humillante y que termina en la misma muerte. ¿Sí? Pero hay otro modelo. Y este es el modelo que nos dice la palabra de Dios acá, conforme a la voluntad de Dios. Esta es otra forma de vivir. Este pensamiento es el que impulsa la vida, impulsa el resto de la vida que nos queda, como dice el mismo Pedro, para no vivir el tiempo que resta en la carne. Y yo me pregunto, ¿cuánto tiempo me queda? ¿No? ¿Cuánto tiempo me queda? Y saco cuentas. Y ya he crecido bastante. Y saco cuentas, ¿cuánto tiempo me queda? Bueno, no me pongo mal por eso, no para pensar el tiempo que me queda, de ninguna manera. De ninguna manera. Disfruto la vida y gracias a Dios por eso. Ahora, mire Pedro, ¿qué nos está diciendo? Para no vivir el tiempo que te queda de aquí en adelante. Y uno puede decir, bueno, pero
lo que viví en el pasado ha sido tanta frustración, tanto desorden, tanta humillación, tanta frustración y pecado. Y Dios te está diciendo, sí, hiciste bien la cuenta. Pero de ahora en adelante, el tiempo que te queda, lo puedes vivir diferente. Dios es genial, porque levanta al caído, da una nueva vida, te da una nueva meta, una nueva posibilidad y hace nueva todas las cosas. El tiempo que nos queda, ¿cómo lo vamos a vivir? De acuerdo a la voluntad de Dios. Pedro también lo dice, la voluntad de Dios es que ustedes practiquen el bien, para que así hagan callar la ignorancia de la gente insensata. Eso es lo que dice Pedro. La voluntad de Dios es que ustedes practiquen el bien. La voluntad de Dios es vuestra santificación, que vivan vidas santas, dedicadas al Señor. Vivir en este mundo, claro que tengo que vivir en este mundo, claro que tengo que trabajar, claro que tengo que ser responsable, claro que tengo que tener proyectos. Pero en todo eso, Dios tiene que estar allí guiando la vida. Vivir conforme a la voluntad de Dios es vivir una vida que le agrada al Señor en todo momento, en todo el tiempo, diciendo, Señor, ¿en qué puedo servirte? Señor, ¿qué puedo hacer con mi vida que te agrade a ti? Dios le da sentido, Dios le da propósito a la vida. Eso es una vida conforme a la voluntad de Dios. El Salmo 143:10 dice, aparece ahí, tú eres mi Dios, enséñame a hacer tu voluntad y que tu buen espíritu me guíe por caminos rectos. Noten cómo relaciona el salmista, por un lado, el reconocer a Dios y por otro lado, el Espíritu de Dios. Es que no estamos solos en enfrentar la vida, no es una mera capacidad propia, que digo, una mera decisión, decir, bueno, yo ahora voy a vivir mi vida en la voluntad de Dios y voy a hacer todo, voy a poner todo el empeño. No. Es una decisión, pero tengo que apelar a la fortaleza que viene del Espíritu Santo de Dios y decir, Señor, necesito de tu fortaleza, necesito de tu presencia, necesito de tu guía, que tu palabra me guíe, que tu Santo Espíritu me guíe a toda verdad y me fortalezca cada día. El apóstol Pablo dice en Colosenses 1:9 esta palabra, pero le invito a que lo abra en su Biblia porque hay otro texto más allí. El que aparece en la pantalla es 1:9 y dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Esto es vivir conforme a la voluntad de Dios. Esto es, creciendo, llevando fruto, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, fortalecidos interiormente. Esto es vivir en la voluntad de Dios, siendo fortalecidos en el Señor, creciendo en la paciencia, siendo longánime. ¿Sabe lo que es la longanimidad? Es ser paciente con la gente. Esta semana, lamentablemente, hubo una discusión en la calle y uno se bajó y apuñaló al otro y murió el hombre por una discusión callejera. Increíble, increíble. ¿Qué diríamos que le faltó? La mente de Cristo. ¿Qué faltó? Longanimidad. Ser longánime es tener paciencia con la gente. Ser paciente es tener paciencia con el tiempo. Necesitamos, eso es vivir, es tener la mente de Cristo, es vivir en la voluntad de Dios. Pero mire, usted puede ver el pasaje bíblico de Colosenses 1, del 9 al 14, todo lo que significa vivir en la voluntad de Dios. Tremendo. Tendríamos un tema para varios días para hablar allí. Inteligencia espiritual necesitamos. Inteligencia espiritual. ¿Cómo se adquiere la inteligencia espiritual? En la presencia de Dios. Con la palabra de Dios.
y con la oración. Necesitamos eso. Y termino por honor al tiempo. En base a este pasaje bíblico, hay dos clases de personas en este mundo y hay dos clases de vida para vivir para nosotros. Las dos clases de personas que hay en este mundo son aquellos que han tenido un encuentro, son primero una persona que ha tenido un encuentro con el Creador del universo a través de su Hijo Jesucristo. Una persona que ha tenido un encuentro con Jesucristo, quien murió en la cruz por sus pecados. Y están aquellas personas que aún no han entregado su vida a Cristo, que no han escuchado hablar de Jesucristo, personas que no han tenido la oportunidad ni siquiera de escuchar el mensaje de salvación, son los pueblos no alcanzados. Hay muchísimos pueblos en este mundo que nunca han escuchado nada, ni siquiera saben quién es Cristo. ¿Y son personas? Sí, son personas. ¿Y van a ser juzgados por Dios? Sí, van a ser juzgados por Dios. Como Dios también va a juzgar a muchas personas en nuestro mundo, en nuestra sociedad, que han escuchado muchísimas veces el mensaje de salvación, el mensaje de esperanza, han escuchado la cruz de Cristo, pero dijeron mañana. Mañana. Siempre han postergado mañana. Mañana. El gran engaño de Satanás es esto. Mañana. Y Dios dice, hoy es el día de salvación. Y nosotros seguimos mañana. Hay dos clases de personas, las que han tenido un encuentro con Dios y las que nunca han tenido un encuentro con el Señor. Hay dos clases de forma de vivir la vida, siguiendo la corriente de este mundo o viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Qué vas a hacer esta mañana? Yo ya tomé la decisión. Yo ya tomé la decisión. ¿Cómo vas a vivir? ¿Vas a seguir la corriente de este mundo? ¿O vas a decir, Señor, voy a tomar tu mente, me voy a identificar, que tu mente llene mi mente, que tu mente llene mi corazón y gobierne en mi vida? ¿Te vas a pasar el tiempo diciéndole a Dios no tengo tiempo? Bueno, Dios te dará una respuesta, está bien. Acá estoy, cuando tengas tiempo vení. Pero vas a ir con las migas o las migajas o como estés. Dios siempre va a estar para esperarte. Dios quiere todo. Vamos a terminar este momento y yo te desafío, si no has dejado a Cristo entrar en tu corazón, que esta mañana le digas, Señor, no quiero dejar pasar más el tiempo. No quiero mañana. Ninguno de nosotros sabe qué va a ser mañana. Hoy es el día, dice la palabra. Acepta a Jesucristo, decirle, Jesús, entra en mi corazón. Quiero que seas mi Salvador. Pero si vos has estado viviendo la vida a medias, un poco para acá, un poco para allá, como que no estabas mirando para un lado y mirando para el otro, mirando para todos lados, agarrando lo que te conviene por todos lados, todo, algo me sirve por esto, me sirve por el otro. Yo quiero desafiarte que pongas a Cristo en el centro de tu vida y le digas, Señor, quiero que tu pensamiento gobierne mi vida. Y que lo digas como Pablo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. De una vez y para siempre, créele a Dios. Créele a Dios. El gran problema que tenemos es que no le estamos creyendo. Créele a Dios y decir, Señor, creo. Confía en Él.
Rendí tu vida a Él. Y Dios va a gobernar en tu vida y va a bendecir tu vida también. Que Dios te bendiga. Padre, gracias en esta mañana por este tiempo juntos y gracias por tu palabra. Qué buena es tu palabra, Señor. Qué buena es escucharla, meditarla, recibirla de ti, Señor. Qué buena es. Nos hace bien, nos hace reflexionar de manera correcta y saludable y de beneficio para nuestras vidas. Gracias, Dios. Gracias, Señor, porque tú has provisto todo lo que nosotros necesitamos. Gracias, Señor, porque tú eres el Salvador, tú eres el que murió en la cruz, tú eres el que volvió a vivir para ser Señor de señores, Rey de reyes, y delante de ti nos inclinamos y te adoramos, Señor. Gracias, Dios. Honramos tu nombre en esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor te bendiga, mi hermano, y estamos dispuestos para conversar con usted, para ayudarle, para animarle. Queremos que viva una vida plena en Cristo Jesús. Gracias.